en el segundo bloque de este programa de sábado a la noche. Mi amigo Fernando Pereira, no hay cosa más linda que poder dialogar con amigos en un programa de televisión. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Gracias, gracias. La verdad que comparto. Es muy lindo. Es muy lindo, es muy lindo porque es como tomar un whisky con alguien, sin whisky, con agua. Con agua pero, está bien. Pero está bueno. Vos sabés que hablar de algo que tenga que ver con la naturaleza del hombre y que tenga que ver con el hoy, está íntimamente ligado a el equilibrio. Es como que de repente todo nos desequilibra. De repente, no sé, sos kirchnerista, te molesta el allanamiento. No sos kirchnerista, te molesta que hable la allanada. Te molesta todo. O sea, uno está muy nervioso. Hay unas personas que han hecho un reclamo, cortaron la calle de San Martín. Vos mira lo que era la gente. ¿Qué decía? Yo pensé que en cualquier momento... No, la gente con los que cortan. No. Entre ellos, por ejemplo, uno se le calentó el auto, tiraba vapor el auto, el tipo atrás le tocaba bocina, el tipo se acercó, le dice, no ves que está todos saliendo. Convulsionados, sí. La policía de tránsito no estaba por esos lugares. Todo un problema serio, pero serio. La gente, es como que la vida te sacude para que no logres el equilibrio. Y el ser humano qué interesante la palabra. Se mueve en base a desequilibrios. Eso está bueno, a desequilibrios. Yo qué sé, tengo sed, es un desequilibrio. Bebo, recupero el equilibrio. Tengo sueño, es un desequilibrio. Totalmente. Duermo, es un equilibrio. Bien interesante. Tengo hambre, interesante tu es un planteo. desequilibrio. Muy interesante. Y claro, vos lográs, te movés en base a eso. O sea, salís a buscar agua, salís a buscar comida, salís a buscar amor, lo que sea. Pero son desequilibrios que te mueven. Pero, claro, vos para poder desarrollarte necesitas equilibrio. Sí, y ahí viene el tema. Vos sabés que mientras hablaba, pensaba. Muy interesante la manera que planteas el contexto del equilibrio. De por sí la naturaleza busca su equilibrio ya por conciencia propia. Pero el ser humano, justamente me preguntaba, si bien somos physis, dicen los griegos, physis significa naturaleza, me pregunto qué pasa si sucumbimos en el desequilibrio y es un punto donde nos quedamos como si fuese un equilibrio. Es decir, me hago entender esta idea, ¿sí? Perfecto. Entonces muchas veces, yo esto lo llamo síndrome de la piedra en el zapato. Nosotros vamos caminando, le digo a todos los grupos de liderazgo cuando hacemos los entrenamientos, le digo, ¿qué pasa cuando uno va caminando y se le entra una piedrita en el zapato? Y todos dicen, sacamos el zapato, sacamos la piedra y seguimos. Eso es mentira. No. Lo que hacemos es acomodar el zapato y seguir. Y llega la noche, nos sacamos el zapato y hay un tintineo. La piedrita cae. Ah, la piedrita. Entonces muchas veces, exacto, entonces muchas veces nosotros al no poder encontrar un equilibrio, tal vez nos hemos conformado con un estado de desequilibrio al cual lo llamamos hoy normal. Ese es mi estado normal. ¿Cómo estás sufriendo? Ah, pero es normal. Sufrir es normal, estar mal es normal. O sea, uno se acostumbra a estar mal. Entonces ya, claro. Y pierde el sentido del encuentro con el equilibrio, por no hablar de la búsqueda. Pues yo creo que hay dos tipos de personas: el que está en la permanente búsqueda o el que está yendo al encuentro. Son dos personas totalmente diferentes. Coméntame, el que está yendo a la búsqueda puede que encuentre o no, pero el que está seguro de encontrar, tiene esa certeza, encuentra lo que está yendo al encuentro. ¿Me hago entender la idea? Sí. Entonces quiere decir que si yo quiero paz, voy a hacer todo por mediar que eso sea así. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo de lo que está pasando hoy con todo este tema de la coyuntura de la Argentina, política, económica, moral también, porque todo junto. Sí. Uno va, lo primero que hace es prende la televisión para informarse, pero en realidad se está deformando. ¿Me explico? Entonces vive convulsionado de entrada, duerme y antes de dormir apaga el televisor con todas las malas noticias. Entonces se levanta con malas noticias, se acuesta con malas noticias y no hay ningún decantamiento en el medio. No hay una catarsis que haga esa persona, ni con el arte. Por ejemplo, de cuenta que tengo un espacio para ir al gimnasio, o para ir a hacer arte, o para poder hacer un cable a tierra que le permita tener equilibrio. Y esto para mí yo creo que una de las maneras de lograr equilibrio, por llamarlo así, o yo le llamaría armonía, ¿no? Porque yo creo que esto no es una permanente canción y muchas veces un heavy metal, claro, y
y no algo armónico. Y te terminás acostumbrando al bochinche, sí, claro. Pues exactamente, es todo bochinche. Entonces yo creo que es armonía. Encontrar la armonía tiene que ver con un proceso de mirada interna donde empezamos a observar cómo vibramos en la vida, cómo nuestro cuerpo está tenso o no. Por ejemplo, si nosotros cerramos los ojos y hacemos un escaneo, vamos a dar cuenta que tenemos la lengua pesada, el estómago totalmente contraído, en fin, vamos a tener un montón de somatizaciones que tiene el cuerpo, pero ya es normal. ¿Me explico? Es normal, como la piedra en el zapato. Vos sabés, Fernando, que recién decías, uno se acuesta con más noticias, se levanta con más noticias, o no más noticias, pero quizás no es lo que vos querés escuchar. Evidentemente, como que todo está bien, todo está divino, no, todos los días hay pálidas, y esto es real. Y uno se acostumbra ya a las pálidas, ya, ¿qué te pueden decir que te pueden llegar a sorprender? Y ya casi no hay cosas que te sorprendan. Pero está bien. Hay una historia. Cuando yo me levanto, y yo soy de levantarme demasiado temprano, de despertarme demasiado temprano, muy temprano. Entonces, ¿qué hago? 5 de la mañana veo tele, hasta que se haga la hora, porque ¿qué vas a hacer hasta la hora de irte? Está bien, pero es tu trabajo también. Claro, me pongo a ver tele. Como periodista. Claro, no, pero no información, a decir verdad, películas, por ejemplo. Ah, está bien. Entonces, mira qué cosa extraña. Veo una película donde hay, hoy por ejemplo, hielo, nieve, me hace frío, me tapo, me levanto y me pongo más ropa que lo debido, como que te condiciona. Totalmente. ¿Cómo te condicionás la cabeza cuando te acostás y cuando te levantás? A la mañana subís al auto y estás escuchando un tema musical y ya te tenés que bajar del auto, te quedás tarareando ese tema durante todo el día. Totalmente, o sea, qué importante que la es programarse, externa, sí. Programarse para que cuando te acostás en el sueño te acompañe algo piola. Es que es un tema fundamental el tema ese. El tener claro, el tener armonía en todo el tiempo es un tema fundamental. No es solamente... mira, te doy un ejemplo de programación que yo lo practico a diario. Últimamente con este tema de mi traslado, de cambio de casa, estoy haciendo... Bueno, he dejado de hacerlo, pero ahora, afortunadamente, hoy lo empecé a hacer. Que es muy sencillo. Algo que no hace la gente es mirarse al espejo y saludarse. Entonces decir, hola, buen día, Daniel, hoy es tu mejor día. Hoy puede ser un gran día. Un tema que si lo escuchás a la mañana... Exacto, cantar esa canción. Yo me acuerdo antes, te cuento una infidencia, yo antes, y mi tema preferido era de Alejandro Lerner, A Todo Pulmón. Claro. Y yo lo cantaba todo el tiempo, pero en realidad me mimeticé tanto con la letra, que mi vida era a todo pulmón. Y era qué difícil se me hace caminar en este viaje. Entonces todo era así, hasta que yo le cambié la letra. ¿Me explico? Entonces, qué afortunado soy o qué fácil se me hace la vida, ¿me explico? Sin caer en la prostitución. Sí. Que es una parte, bueno, una parte habla de eso, es complicada. Bueno, muchas veces nosotros nos prostituimos con todo lo que pasa externamente. Eso es lo que pasa. Entonces nosotros somos Cristina Kirchner, somos Macri, somos los dineros que se han robado, somos los bolsos, somos todo eso, pero al final no somos nada, porque no miramos dentro y no nos preguntamos una preguntita que es muy interesante, pero que muy poco se la hacen, que es ¿qué quiero? Porque si yo estoy tenso y digo, yo quiero estar tenso, no, ¿qué quiero? Estar tranquilo, armónico. Y esto es justamente porque hay algo que nosotros tenemos que aprender en Occidente, que en Oriente tenemos milenios y milenios que ya lo aprendieron, que es la palabra desapego, que la gente no la entiende, ¿sí? Es fundamental. Desapego, pero no es desapego que yo agarro, me compro un auto y lo tengo que andar mirando, si voy al cine con mi esposa, digo, aguardame un segundo, voy al baño y en realidad me fui a la playa para ver si me rayaron el auto o no. Eso es estar apegado a algo. El conquistador, de tanto cuidar lo conquistado, termina siendo un dependiente de sus conquistas. Exactamente, esto es lo que un esclavo de sus conquistas. Exacto, esto es lo que te digo, si el auto es el dueño del hombre o el hombre es el dueño del auto. Claro. Y lo mismo, si lo que me pasa en la vida, lo externo es dueño de mi vida o mi vida hace la diferencia sobre lo externo. Esta es la gran diferencia. Entonces, cuando se calienta el motor de un auto, yo tengo en ese momento una tensión. Sin embargo, además tengo otras más. Uno que me está bociñando por allá, otro que me insulta porque no entiende nada, solo está pensando en sí mismo que tiene que llegar temprano a su trabajo si no lo despiden, en fin, todas esas situaciones, porque cada uno piensa de manera individual y no colectiva. Por tanto, una de las cosas importantes justamente es lograr armonía, primero preguntándose qué me hace feliz, qué me da alegría, qué me fortalece mi espíritu,
¿Qué me da paz interna? Porque yo creo que la paz no se debería prostituir. Yo creo que ahí está el tema de la prostitución. Vos sabés, Fernando, que uno, si pudiese llegar a manejar esas sensaciones y luego cristalizarlas en actitudes, sería maravilloso, porque hay días que vos, naturalmente, y no sabés por qué, tenés buenos días. Y hay días que no sabés por qué, tenés malos días. Hay días donde un bocinazo lo mira y decís, papá, ¿y qué querés? ¿Que pase por encima? O otro caso puede ser que loco me bajo y te pego, ¿no? O sea, ¿por qué ese par de cosas tan raras? ¿Por qué yo creo que la vida es una dinámica pura. Yo creo que no es andar en círculo todo el tiempo, aunque muchas veces andamos en círculo todo el tiempo. Tú me decías recién la palabra despierto temprano, y yo me pregunto si hay gente que todavía se ha despertado a la conciencia. Ahora, en estos asuntos, yo creo que no es lo que pasa de si tengo un día bueno o no, sino cómo hago yo del día, aquello que no parece que no está dentro de mis expectativas. En lo personal, yo vengo de unas situaciones bastante complejas por este tema de los traslados de vivienda y todo, porque es un estrés, que hay mucho estrés en los divorcios y en las mudanzas, por ejemplo. Y cuando ves un policía de tránsito también, según dicen también, los yo libros. creo que sí. Bueno, me imagino que tengas político. Todos los papeles, pero siempre es un problema. Político con bolsos también. Sí. Bueno, la historia es, ¿qué hago yo de eso? ¿Qué hago yo de eso? Yo me acuerdo, antes yo me deprimía, me tiraba a la cama y que nadie me hable porque yo no existía. Y hoy en día digo, bueno, ¿cuál es mi mejor salida de esta situación? Entonces me doy cuenta que el problema es problema mientras tanto yo lo observe como problema. Si yo veo el problema y lo observo como un desafío de la vida, es diferente. Ahora, Fernando, la gente que va a tus cursos de coach, ¿qué es lo que buscan y sobre todo cuáles son las franjas etarias? ¿Es gente, o sea, hay más mujeres que hombres, hay más hombres que mujeres, hay gente más joven, gente más grande? Bueno, en Salta al menos, a diferencia de otros lados del país, es diferente totalmente. Salta es como diferente. Salta es mucho más mujeres. Por ejemplo, Córdoba, por decirte un ejemplo, hay variado. Por lo general son casi de la misma edad, que son desde los 30 años hasta los 45, pero en Salta tenemos chicos de 18 años y personas de 65, todos en el grupo. ¿Cuando estabas en el exterior? Y cuando estaba en el exterior, por lo general deben andar en la franja de los 40 años para arriba. ¿Igual mujeres 35 que hombres? Para arriba. ¿Cantidades iguales? Cantidades iguales, mucho más hombres que mujeres, a diferencia de otras latitudes o de otros espacios como puede ser Argentina. Argentina tal vez deba ser porque la masa poblacional es más femenina que masculina. Por decirte un ejemplo, que cuando yo viví 10 años en Costa Rica, son mucho más varones que mujeres. Sin embargo, y eso es bien agradable a mi manera de ver, los puestos gerenciales son de mujeres. Y eso, por lo menos recursos humanos, que es en el área donde más me manejo, son mujeres, y eso es algo bien interesante. Ahora, este equilibrio que uno busca, ¿no? Dice, bueno, es difícil de lograr de alguna manera con tantas cosas que te vienen de afuera. ¿Hay un método simple como decir, bueno, no sé, mi vieja me decía, estás muy loco, para no digas nada, respira hondo y contá hasta 10? Es decir, bueno, no funciona. Bueno, eso que decían las abuelas. Si no lo matás, contar hasta 10 es lo que después se habla de la inteligencia emocional, que uno tiene que esperar 10 segundos para que la información pase por un cañito que se llama neocórtex y no las amígdalas cerebrales que activan inmediatamente el recuerdo del pasado, algo que se parece lo recuerda. Entonces nosotros, influenciados por ese recuerdo, actuamos antes de 10 segundos. Por eso hay que esperar 10 segundos. Yo creo que el reptiliano que tenemos es el reptiliano. Se pone loco, claro. Ahora, creo, si abriese algún recurso, porque los hay, creo que el mejor de todo es respirar. Aprender a respirar. Respirar, exhalar, respirar, exhalar al menos 4 veces y dejar que la mente empiece a ver de otra manera cuando tiene mayor oxígeno. Creo que eso es fundamental. Segundo, dejar de apegarse al problema. El desapego. El desapego, pero ¿cómo trabajar el desapego? Sencillo. Yo tengo el problema y lo observo desde mí. Ahora, si yo me pongo en otro lado, hágame de cuenta un camarógrafo, me observa a mí mismo, yo mismo me filmo, como si fuese un tercero, y veo qué es lo que está haciendo Juan Pero, yo mismo, respecto del problema. Está actuando con mucha emoción, o es demasiado mental, o no tiene el conocimiento para resolverlo, ¿ves? Entonces hay que empezar a atender cuáles son los recursos que tenemos. ¿Cuáles son esos recursos? Por ejemplo, por decirte un ejemplo nada más. El recurso es
cómo es mi conocimiento, cómo es mi autodominio, cómo es la relación que tengo con la gente, y desde ahí empezar a construir cómo puedo resolver una situación. Entonces, en vez de hacerme problema, busco soluciones. Hay una gran diferencia en estar al lado del problema que estar al lado de la solución. Ahora, pues sabes que está bastante de moda esto de, yo te veo que estás muy activo, a ver, tendrías que estar en modo avión, el modo, ¿no es cierto? Modo auto, modo avión. Modo avión. Sí. Desconectado. Esto no es nuevo, ¿no? Yo recuerdo cuando leí a Edward de Bono, decías los distintos sombreros que te tenías que poner. Sombreros de Bono. Claro, entonces de repente vos te pones el sombrero de, no sé, de anfitrión. Bueno, te gusta recibir gente en tu casa, pero vienen amigos, vos te pones el sombrero de anfitrión y lo cumplís. Ahora, termina esto, mañana es promoción, no vale para el día de mañana, entonces mañana ya no tenés ese sombrero, ya querés el sombrero dominguero de estar totalmente piola, mirando para arriba. Son los distintos roles. Son distintos roles. Pero el tema es que hoy Eduardo de Bono se habría quedado corto con 6, porque hay personas que durante el día... Lo que pasa es que Edward de Bono habla de 6 maneras de pensar. Claro. No de roles. Entonces, él habla de lo que se denomina pensamiento lateral, que en definitiva no es el pensamiento que él propone, sino el que deja al lado. Entonces, lateral se llama porque es el que va a un costado. Y lo que hace es que como una persona no puede sacar su rol, o al menos su sistema de creencia, lo que hace es ponerse un sombrero para actuar como piensa el sombrero. Claro. Sí, como si fuese. Entonces yo he cambiado los colores por personaje. Por ejemplo, el sombrero negro, que es el sombrero más importante también, porque es el sombrero de la pared, digamos, cuando uno tiene un problema, yo le llamo el funebrero, porque todo lo ve negativo. El abogado del diablo se lo conoce también al pensamiento negro. Sin embargo, el funebrero es el que le da muerte a todo, y muchas veces es el previsor. Por ejemplo, si me voy a ir de viaje y pienso en negro, es bien positivo, porque digo, bueno, ¿qué pasa si me pincho la rueda? Bueno, tengo una rueda de auxilio, entonces yo prevengo situaciones. Entonces hago un paso desde lo que parece negativo, pero en realidad es una previsión, y voy hacia adelante. Siendo positivo. Claro, siendo positivo. Entonces, si, por ejemplo, solo ese pensamiento de los 6, solo ese pensamiento lo usaremos en la vida personal hoy, nos damos cuenta que todas las situaciones podemos modificarlas si tenemos claro ese pensamiento que tiene mucho de crítico también. La última tiene que ver con una película que vi el otro día, muy buena, Un hombre gruñón. La habrás visto, una película sueca, muy buena, una película muy buena, una película sueca muy buena, donde un viejo le fue mal en la vida porque en un accidente él hacía que la mujer se vaya a pasear con él, y de repente en ese accidente muere su hijo, ella estaba embarazada, muere ella, en Grecia se le cae el colectivo, bueno, todo un desastre, y el tipo es gruñón. Pero básicamente termina la película donde el tipo no era un gruñón. O sea, él se acercaba a un chico, salí, no te quiero ver. Venía una señora, yo soy nueva acá en el vecindario, a mí le traje esto para que... No, a mí no me gusta, y menos los que no son de suecos. O sea, discutía con todos, discutía con su auto, que era un Saab, con el otro auto, que era un Scania, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de cosas hacían que lo mostraban a él como una persona gruñona. Y me pregunto, y te quería preguntar a vos, cuando una persona es gruñona, ¿es un enfermo terminal? No, vos sabés que mientras hablaba, hacía el relato de este personaje, creo que la persona tenía miedo a ser amada y perder. Tal cual, así es, esa es la película. Creo que esto es, ¿no? Es que nosotros tenemos miedo al amor muchas veces, ¿no? Por eso muchas veces estamos con los celos. Y si un divorcio te costó caro, seguramente le vas a tener miedo al amor, ¿no? Bueno, pero es que lo verdad es que yo creo que todo cuesta caro. Cuesta caro casarse, cuesta caro divorciarse, cuesta caro vivir, pero no caro desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista cuando no aprendo del día a día. Yo creo que si yo me acuesto el día de hoy y no me doy cuenta qué es lo que la vida me enseñó, habré perdido un día. Y eso es un tema bien triste. ¿Me explico? Ahí sí tendría que estar haciendo gruñón al otro día por haberme perdido la gran oportunidad. El chico que lloraba porque había perdido 24 piedritas, diamantes, pero el tema es que eran irrecuperables porque eran 24 horas. Qué lindo relato. Sí, estuvo muy bueno eso. Yo te agradezco muchísimo, realmente, Fernando. Yo disfruto mucho de hablar contigo. El gusto es mío también. Se repite, ¿no? Se repite siempre. Por supuesto que sí. Gracias.